Hola gente, ¿cómo andan? Espero que súper bien, cuidándose. Es una clase distinta, pero le vamos a poner onda, vamos a charlar un poquito de fierro, en este caso pulverizadoras terrestres. La cultura de nuestro país siempre se ha centrado en la producción granaria. A través de su evolución se han ido incorporando nuevas tecnologías y otros principios de cuidados de cultivo. Entonces este tipo de máquina nos va a acompañar mucho tiempo en la vida profesional nuestra. Entonces empecemos definiendo lo que es una aplicación. Una aplicación es un proceso por el cual se coloca el producto químico en el objetivo. Una pulverización es el proceso mecánico de fragmentación de un líquido en forma de gotas. La pulverización es el método de aplicación más frecuente, ya que la mayoría de los productos fitosanitarios son formulados para aplicación vía líquida, diluida generalmente en agua. Por lo tanto, una pulverizadora agrícola es una máquina que fue diseñada para fraccionar una masa líquida contenida en un tanque, que es el caldo de pulverización. Ese fraccionamiento se tiene que dar en millones de gotas cuyo tamaño varía dentro de un rango deseable, y para ubicar dichas gotas de manera uniforme en un blanco que está definido por la ubicación de la plaga a controlar. De ahí que la pulverización se consigue al romper el líquido en gotas. Para ello se pueden utilizar distintas técnicas. ¿Sí? Arranquemos. Definimos como pulverización hidráulica al proceso de someter el líquido a presión haciéndolo salir por un orificio calibrado. Es la pulverizadora típica que nosotros conocemos. Otro tipo es la pulverizadora neumática. Este tipo de pulverización es la que años más avanzados en la carrera la van a ver y la van a utilizar en el campo experimental de la facultad para el control de los montes frutales. Acá la pulverizadora neumática sitúa el líquido en una corriente de aire a alta velocidad. Podemos observar que tiene una turbina en donde los picos coloca el producto en el canal y el viento hace su tarea. La parte compleja y justamente que usamos esta imagen para ver que ustedes tomen noción es la falta de protección que cuenta el operario cuando realiza dicha aplicación. Es preocupante, y nosotros como futuros técnicos tenemos que velar por esa protección. Bien, la pulverización centrífuga es un tipo de pulverización poco vista, compleja también, ¿sí? Es de uso manual, generalmente usada para herbicidas sistémicos. El producto sale por la boquilla que se encuentra en la parte inferior, y el disco, al realizar un movimiento circular, dispersa justamente el producto. Acá la energía cinética es la que transforma las gotas. Podemos ver que es estilo una motoguadaña, de la cual en ese disco cae el producto y por el movimiento es dispersado. Otro tipo es la pulverizadora térmica, usada mayormente para insecticida. Acá el producto se mezcla con los gases de escape generada en una cámara de combustión y así evapora la mezcla. Es compleja, se está usando mucho en esta época para el control de mosquitos, para el dengue, ¿sí? Generalmente para insecticida. Ahora bien, pasemos a clasificar las máquinas desde el punto de vista agronómico. Tenemos tres tipos, que son las autopropulsadas, las de arrastre y las montadas. Con respecto a las autopropulsadas, son máquinas que cuentan con motor propio, ¿sí? Arrastre, utilizan la toma de fuerza del tractor y la barra de tiro donde se acoplan al tractor. Y las montadas, como su palabra lo dice, están montadas sobre el 3 puntos y el funcionamiento de la bomba se realiza gracias a la toma de fuerza. Acá podemos observar de la marca Caimán el modelo C800. Este tipo de pulverizadora, como podemos observar, está montada sobre los 3 puntos. Es una pulverizadora chica dentro de este tipo de modelos. Al ser el C600 y el C800 son los litros que contiene el tanque, es para un productor relativamente pequeño. Podemos observar otra característica importante, es
Las 4 rueditas que tiene, esto vista de atrás, se puede ubicar en cualquier rincón del galpón, que es algo para un productor chico, es importante. El próximo salto en capacidad de tanque son las pulverizadoras de arrastre. Acá la capacidad, como dije recién, del tanque es bastante superior que las montadas, y la tracción se realiza gracias a la barra de tiro del tractor, no va montada en el 3 puntos. De nuestra experiencia profesional, estas máquinas para un productor mediano, de decir 200-250 hectáreas, es muy útil. El gran problema que presentan dichas máquinas son que al cultivo, al ir desarrollándose en altura, la barra de tiro va golpeando el mismo, dañándolo. ¿Por qué hago mención de esto? Porque es la forma de tracción que tiene este tipo de máquinas. Podemos observar en la imagen que ya en este cultivo, ya la barra de tiro ya está tocando. Lo daña bastante, es considerable. Poseen motor propio, el cual se encarga tanto de la tracción como de accionar la bomba y con esto dar presión al caldo para la posterior aplicación. Vale aclarar la gran capacidad que tienen los tanques de este tipo de pulverizadora. Tomando generalidades que poseen las pulverizadoras, en todos los casos encontraremos dichos componentes, los que explicaremos a continuación. Tanque. Toda pulverizadora, sea cual fuese su capacidad, tiene que tener un tanque en donde contenga el caldo a aplicar. El material típico de los tanques es la fibra de vidrio, ya que presenta una buena característica constructiva. En cuanto a dureza, son de fácil arreglo, bajo costo. Otro tanque que vemos en la imagen es el de acero inoxidable, donde la principal desventaja es el costo del mismo. Y están por último los plásticos. Acá, donde se encuentran fabricados por un proceso, cuando hablamos de rotomoldeo, es que dicho proceso se introduce un polímero plástico dentro de un molde y este gira en 2 ejes perpendiculares entre sí. Se adhiere a una superficie del molde creando una pieza hueca. ¿Correcto? Son muy difundidos, muy buena prestancia ante la baja corrosión que poseen. ¿Sí? Bien, pero desde el punto de vista técnico nuestro, ¿qué nos tiene que importar? ¿Qué características tiene que reunir un tanque? Tiene que tener resistencia a la corrosión de los químicos, acabado e interiores lisos para poder lavarlo y que no se aloje producto. Tiene que tener buenos rompeolas, esquinas redondeadas, poseer una tapa hermética y un indicador de nivel. Fundamental esto para saber ver desde abajo o desde la cabina dónde está el nivel. En su parte inferior una llave de desagota que generalmente es de 2 pulgadas para el fácil vaciado. Ahora vamos con la parte de sistema de agitación, algo fundamental que tienen que tener estas máquinas. Este punto acá es de vital importancia para que se realice una buena homogeneización del caldo y evitar decantaciones del mismo. En la imagen podemos observar el sistema hidráulico donde la agitación se da por el retorno del líquido al tanque. Vale la aclaración que tiene que ser el 5% del caldo, es necesario para que se realice esta remoción. Vale esa aclaración para tener en cuenta de cuando uno haga el cálculo de caudal. Podemos ver acá cómo es el funcionamiento en la pared del tanque. Tiene una tuerca de sujeción, entra, hay un arrastre de líquido y genera por el agitador hidráulico el proceso de Venturi, genera un chorro de líquido abajo que da una muy buena remoción, da una aceptable remoción, diríamos. Otro tipo es el mecánico, menos difundido. Acá realiza una buena remoción, pero presenta la complejidad que ante ciertos productos puede generar espuma. Sí, por eso tomamos la imagen alegórica. Filtrado. El filtrado es algo que nosotros tenemos que velar porque se realice siempre bien. Los filtros, como dice el Power, son elementos fundamentales, chicos. Evitan el paso de impurezas que pueden dañar la bomba, provocar la reducción en la presión de trabajo por taponador en el circuito
y el tapado de las pastillas, que después vamos a estar viéndolas. La unidad utilizada para definir y hablar de unidad es el mesh, que son la cantidad de alambres por pulgada lineal. Ahora vamos a empezar un poquito a nombrarlos y a clasificarlos de acuerdo a dónde están en la pulverizadora. Tenemos el filtro de carga, ubicado en el extremo de la manguera, en donde se succiona el agua para el llenado del depósito. Podemos observar acá que hay de dos tipos: el original, que viene en las máquinas, el que se encuentra acá, y el que utilizan los operarios conectado a la motobomba, que es una goma espuma plegada. Acá la característica, como dijimos anteriormente, es que son de 50 hilos por pulgada lineal. Otro tipo es el filtro de canasta, ubicado en la boca de carga del depósito de la máquina. Es también de malla grande, 50 hilos por pulgada lineal, al igual que el anterior, para retener las partículas de mayor grosor. Este tipo de filtro ya está en desuso por la complejidad que esto conlleva de cargar los productos en la parte superior de la máquina, haciendo referencia de que el agua, tanto como el agua como los fitosanitarios, genera una complejidad para el operario de tener que bolearlos hasta arriba de la máquina, ¿sí? Por eso hoy tenemos otro tipo de sistema de carga que lo vamos a nombrar más adelante. El filtro principal, ubicado antes de la bomba, dimensionado de acuerdo al caudal de la misma, puede poseer de 50 a 80 hilos. Vemos cómo aumentó la cantidad de hilos por pulgada lineal. Deben retener las partículas que pueden afectar el normal funcionamiento de la misma. Hablando de la bomba, también se lo llama filtro de aspiración. Acá tenemos el ejemplo de que tiene la rosca y el filtro adentro. Otro tipo de filtro, siempre hablando de una misma pulverizadora, filtro de línea. Los equipos modernos están provistos de filtro de línea, que son los ubicados entre la bomba y los picos, montados sobre los caños de alimentación del botalón. Acá otro saltito más en cantidad de hilos, de 80 a 100 hilos por pulgada lineal. Vale la aclaración que cada filtro de línea es, a la imagen podemos hacer mención, una línea. Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5 filtros. Entonces esta pulverizadora tiene 5 líneas. Ahora vamos al último filtro, que son el que se encuentra en las pastillas, ubicado en el portapico, y están destinados a retener cualquier tipo de partícula que podrían tapar el orificio de las pastillas. Pueden tener, mejor dicho, de 80 a 100 hilos por pulgada lineal. Estos valores van a depender del caudal y del tipo de pastilla. Acá esta imagen justamente es posterior a una aplicación de atracina, y la tomé porque lavé los dos primeros y los otros podemos observar cómo están pegados. Esto a mí me va a generar esta taponadura me va a generar una complicación, reduciéndome la presión de aplicación, ¿sí? Es algo complejo. Generalmente los aplicadores trabajan sin ellos. Bien, tenemos en todas las pulverizadoras válvulas. Dichas válvulas son elementos que permiten abrir o cerrar el paso del líquido, ya sea en forma total o parcial, dentro del circuito hidráulico de la pulverizadora. Un ejemplo de esto es la primera que vemos acá. Las válvulas pueden ser manuales o eléctricas. También puede clasificarse como de paso, es decir, que abren o cierran en forma total determinados sectores del circuito, y como aliviadoras o reguladoras de presión, cuando permiten el paso parcial del líquido, en mayor o menor medida. Este tipo de válvulas, las reguladoras de presión, son fundamentales, porque nosotros con este instrumento, que es el manómetro, permitimos conocer la presión del sistema para generar una buena regulación. Acá nosotros debemos buscar que la escala de medición se adapte bien al rango de trabajo habitual en la pulverizadora. Nosotros tenemos que respetar bien las presiones. Por eso es fundamental tener en buenas condiciones el manómetro y la reguladora de presión. Los mejores manómetros, son de aguja, son aquellos que funcionan en un baño de glicerina. El baño de glicerina, su función es amortiguar las vibraciones, y los nuevos sistemas de comando electrónico basan su funcionamiento en manómetros digitales. ¿Por qué hacemos hincapié con la presión? Porque la presión modifica el tamaño de gota desde el vano, ¿cierto? ¿Cómo es esto? A menor presión tenemos menor gota, menor cantidad,
¿sí? De gotas más grandes y más pesadas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vamos aumentando la presión, logramos más cantidad de gotas, más chicas y más livianas, ¿sí? Siempre hablando del mismo caudal, chicos, el mismo caudal, pero a diferencia de presiones. Ya en sistema de comando se denomina así el conjunto de elementos que dispone el operador para definir los parámetros del trabajo de pulverización. Así se puede disponer de la apertura y cierre total del sistema o de cada uno de los sectores del botalón y la presión de trabajo. Vemos en la imagen un sistema muy sencillito, rudimentario, donde, como dije anteriormente, estamos trabajando siempre con la misma pulverizadora y tenemos las 5 secciones y el cierre total. Podemos ver en la imagen que me va indicando los litros por hectárea y la velocidad que lleve esa pulverizadora. Vamos a la parte de botalón. Botalón es la estructura generalmente metálica sobre la cual están montadas las conducciones, sean los caños y los portapicos, con sus respectivas pastillas. Cuando decimos, chicos, que es la estructura metálica, es esto. Es la estructura metálica, donde va el caño de acero inoxidable. Características, volvemos a la parte técnica nuestra, que deben tener los botalones. Deben trabajar paralelo al terreno y perpendicular al sentido de avance de los equipos. Son de longitud variable, debido a su extensión deben plegarse para permitir el transporte. Los extremos deben tener resortes, fusibles o zafes para que permitan su plegado en el caso de colisionar contra algún objeto. Para mantener las pastillas a una distancia constante del suelo es necesario que el botalón esté equipado con sistema de compensación de movimiento o estabilidad que aíslen al mismo de las vibraciones en el plano horizontal y antero-posterior, conocido como el efecto latigazo, que ahora vamos a hablar un poquito, provocado durante el trabajo por las irregularidades del terreno. También tienen que estar provistos de un dispositivo práctico de accionamiento para la regulación de la altura de trabajo. Gente, esto es algo, un paréntesis en esta parte. Acá podemos ver que el caño, un caño de conducción del fitosanitario, por malas limpiezas, generó incrustaciones, sí, sedimentó producto y vale aclarar que complican las futuras aplicaciones, ya que dichas incrustaciones poseen fitosanitarios viejos, ¿sí? Esto es una reserva de producto. Paréntesis aparte. Volvamos al efecto latigazo. Los movimientos que tiene que soportar el botalón son verticales o horizontales. El parámetro para saber si cumple los parámetros de estabilidad es que al sufrir este efecto latigazo tiene que volverlo más rápido a su posición original y así asegurar una buena cobertura del fitosanitario. No puede ir la máquina a través del lote bamboleándose para un lado y para el otro a los latigazos, ¿sí? Porque va a haber en ciertos puntos se va a generar una ausencia de control y en otros lados va a haber una fitotoxicidad por exceso de control, exceso de cantidad. Ahora vamos a un tipo de botalón poco difundido, bueno y caro, que son los de fibra de carbono. La fibra de carbono es una fibra sintética construida por finos filamentos de 5 a 10 micrones de diámetro, compuesto principalmente por carbono. Su resistencia es 3 veces superior al acero y su densidad es 4,5 veces menor, sumado a que es sumamente resistente a la corrosión. Conclusión de aquello que acabo de decir es que puedo tener un botalón mucho más duro y más largo de los de acero. El problema que tiene, como la imagen lo indica, es el costo. Costo muy elevado. La firma Agroking no es para hacer chivo de nadie, sino para que se dedica justamente a hacer este tipo de botalón. Son muy buenos, no son tan difundidos en nuestra zona, ya que son botalones largos, grandes, y nuestros potreros son variables en longitud. Tenemos potreros chicos de 5, 7, 10, 15 hectáreas, y esta máquina sobredimensionada no sé si serviría para estos lugares. Ahora sí, en potreros más grandes, lo que puede ser el norte santafesino, parte de Santiago del Estero, donde, repito, son potreros grandes, son muy útiles.
Portapico, chicos. Los cuerpos deben estar ubicados en forma equidistante sobre el botalón, siendo su función soportar las pastillas, los filtros individuales y el sistema antigoteo. Los cuerpos pueden ser simple, múltiple, de los cuales tengo triple, cuádruple y quíntuple. Además, en la enorme mayoría de los casos, están equipados con un sistema antigoteo, a fin que la máquina no chorree cuando no se está pulverizando. Ahora lo vamos a ver en la imagen para que ustedes aprendan cómo es. Los cuerpos múltiples permiten cambiar rápidamente de una pastilla a otra cuando se deben modificar las características de la pulverización. Acá tenemos, por ejemplo, un corte transversal de uno de cuerpo simple con el antigoteo. Podemos ver la entrada, ¿sí? El producto viene acá y cae, ¿correcto? Después podemos ver el triple y el quíntuple. Las boquillas o pastillas son, sin lugar a duda, la parte más importante de la pulverizadora. En esta pieza se definen 4 parámetros fundamentales, ¿sí? Que son el caudal medido en galones. Podemos observar acá en la imagen que si nosotros dividimos este 0,4, ¿sí? Es el caudal en galones. Recordar que un galón es 3 litros 785 de agua, ¿sí? La conversión, así que tenemos que multiplicar 0,4 por 3,785. Define también las pastillas, el tamaño de la gota, el ángulo de aspersión. Está indicado 110, 0,4. 110 el ángulo, 0,4 el caudal. Y por último, el patrón de distribución. Correcto, cuando hablamos de patrones de distribución, vamos a nombrar, hay muchos, de antideriva, de 1000 variaciones, pero vamos a tomar los más puntuales, los que podemos llegar a empezar a usar. Empezamos a hablar con un cierto léxico profesional. Tenemos los cono hueco, cono lleno y abanico plano. En la imagen podemos ver en el sombreado cómo realiza el trabajo, y el cono hueco, por ejemplo, lo puedo llegar a utilizar para insecticida, fungicida y algún defoliante. El cono lleno para fungicida, porque justamente es donde moja mejor la planta, y herbicida el abanico plano. Bien, es algo que nosotros no tomamos, no pedimos mucho, pero está bueno que ustedes empiecen a hablar con propiedad. Toda pulverizadora, chicos, cuenta con una bomba, ¿sí? Una bomba hidráulica es la encargada de transformar la potencia mecánica en potencia hidráulica. La potencia mecánica en las máquinas montadas o de arrastre está dada por la toma de potencia, sí, y en las autopropulsadas por el movimiento propio del motor de la misma. Acá tenemos de 3 tipos, son de rodillo, de engranaje y de diafragma. No están difundidas hoy día. Las que sí están difundidas hoy día son las de pistón y la centrífuga, ¿correcto? Donde en la pistón tengo una entrada donde se realiza la compresión y una salida del caldo comprimido con una cierta presión importante. Bien, y abajo tengo la centrífuga, que son las que cuentan las autopropulsadas. Ya hablando de bombas centrífugas, acá podemos, este tipo de bomba permite movilizar altos caudales, pero dentro de un rango de presión bajo. Podemos ver que acá tenemos un ejemplo de las de acero inoxidable y de fundición, de marca Gipro, con caudal máximo libre. Vean la relación de 200 litros por minuto a 9 bares y 550 litros por minuto a 2 bares de presión. A diferencia de la bomba de 4 pistones, acá, de marca Audor, son italianas, la cual entrega un caudal máximo de 170 litros por minuto. Lo poderoso de la misma es que llega a presiones muy altas, de 20 bares, una presión importante. Generalmente podemos ver la inserción de las estrías de la varita de mando. Chicos, vale aclarar que todas las pulverizadoras deben poseer un eficiente sistema para mezclar productos químicos al alcance del operador. Esto, retrotrayéndonos un poquito de la clase, justamente el filtro de canasta que estaba en la parte superior era donde nosotros tratábamos de no usarlo más. Gracias a este tipo de tecnología es donde se reemplazó. Acá tiene una capacidad
de 20 litros, permite mezclar líquidos o polvo facilitando el llenado, evitando pérdidas y posibilitando una mayor homogeneización de la mezcla, proporcionando seguridad para el operador. Vale aclarar que esto es un brazo articulado, ¿sí?, que se levanta y baja. Está, fíjense, a media altura de la rueda, cosa que el operario no tiene que hacer grandes esfuerzos para verter el producto. Vemos en la imagen más detalladamente el tanque de mezclado con la boquilla de enjuague en negro, acá, ¿sí? Vemos todo el elemento de protección personal, correcto como se tiene que trabajar, y donde el operario sin ningún tipo de esfuerzo vuelca el producto. Sí, primero vacía el producto y posterior realiza el enjuague del mismo, ¿sí? Este tipo de enjuague se lava por dentro, yendo el producto de este lavado al tanque para la posterior utilización. Todo este tipo de procesos de limpieza y demás están regulados por la Ley de Gestión de Envases Vacíos 27, Ley Nacional 27279, que después vamos a charlarlo en otro momento, ¿correcto? Pero está regulado y se necesita realizar correctamente, ¿sí? Vamos a la cabina. La cabina tiene que contar con un buen asiento, el operario, para evitar daños físicos crónicos, como así también un cinturón de seguridad para evitar riesgos durante el traslado. Aire acondicionado para un mejor confort y evitar fatiga. Recordar que ante la ausencia o el mal funcionamiento del aire acondicionado y las altas temperaturas, el operario lo que realiza es la apertura de las puertas. Cuestión que conlleva un riesgo elevado a la salud, ¿sí? Por lo tanto, el aire acondicionado tiene que estar funcionando y útil. Otro tema son los filtros de carbón activado que tiene la cabina. El mismo purifica el aire que respira el operador. Este tipo de filtro se debe cambiar por horas que esté colocado, ¿sí? Tiene un vencimiento en horas. Tiene que tener la cabina un buen aislamiento de burlete y cobertura de cables. No puede haber cables sueltos ni pelados, mangueras y mecanismos. Evitar riesgo, ruido, entrada de tierra y vapores. Buena visibilidad, señalización del funcionamiento y ergonomía de los mecanismos de manejo integral de la máquina. Un poquito de precaución es que tenga un tanque de agua limpia. El tanque es fundamental, ya que la higiene del operario ante la necesidad. Ante la necesidad tiene que tener agua limpia el operario. Vemos que acá una de arrastre de marca PLA lo tiene adelante, ¿sí? Lo mismo lo tienen las autopropulsadas. Esto es un ejemplo de una cabina donde tenemos una buena visual, tenemos todo al alcance de la mano, ajustable tanto volante como butaca, es bueno. Dentro de equipamiento es indispensable que cuente con una buena computadora para ver el tema de presión, caudal, volumen de aplicación, velocidad de avance, superficie tratada, líquido remanente en el tanque, y también que esta misma computadora regule presión, volumen de aplicación, que es la dosis, y que también sea compatible con navegadores satelitales para aplicaciones variables en tiempo real. Vamos a hacer un anexo, un plus de la clase, para que no quede el tema aislado, sino ver un poquito de calidad de aplicación, ¿sí? Así ya empezamos a integrar conocimientos, algo tan fundamental en nuestra carrera y en nuestra profesión. Chicos, cuando nosotros hablamos de tamaño de gotas allá al principio, de lo que es presión, fíjense un poquito que un mismo caudal, a diferentes presiones, tenemos una gota de 400 micrones, ¿sí?, de tamaño, y acá tenemos 512 gotas, está hablando del mismo caudal, de 50 micrones. Entonces podemos ver lo que queremos con estas dos imágenes, ver que la cobertura no es la misma. No hay puntos extremos malos o buenos. Ejemplo, si yo trabajo con un sistémico, esto me sirve. Ahora, si yo trabajo con un fungicida, esto
me va a servir también. A mayor presión, repito, tenemos menor tamaño de gota, tenemos un mayor cubrimiento, lo que vimos recién, pero ojo también, porque los extremos son malos, vamos a tener mayor deriva, vamos a estar más expuestos a que las condiciones meteorológicas me compliquen o me alteren dicha aplicación. Es un poquito para que ustedes tengan una imagen de que hay una franja, hay tanto de temperatura horaria, de humedades y presión, donde se aconseja no realizar la aplicación, ¿sí? Aparte fisiológicamente de la planta, de la parte climatológica, vamos a llamarlo. Con respecto al viento, chicos, es algo que nosotros se necesita. Decir que cero viento es el óptimo es afirmar un error, porque nosotros necesitamos que haya viento. Vemos acá en esta tabla que de 0 a 5 km por hora presenta un riesgo de inversión térmica. Ahora de 6 a 10 kilómetros es de una condición muy buena, de 11 a 15 buena, y después de 15 ya empezamos a complicar. Empieza a complicar esa aplicación. Todo agrónomo tiene herramientas, ¿sí?, de bajo costo, relativamente bajo costo, donde en tiempo real nos dé en el potrero un pantallazo de cómo están las condiciones meteorológicas y así poder realizar una aplicación correcta para que empecemos a ver las categorías toxicológicas. Ascienden de un color verde, que es ligeramente tóxico, a medianamente tóxico azul, altamente tóxico amarillo y rojo, que es extremadamente tóxico. Me comí, volvemos uno atrás. Este aparatito se denomina anemómetro. Anemómetro es un anemómetro digital, ¿sí? Lo pueden googlear, no son elevados en costo y, a ver, muy útil, repito, muy útil. Y por último, y nada menor importante, vamos a hacer un poquito, porque nosotros vamos a trabajar con operarios, ¿sí?, donde nosotros tenemos que velar por su salud. Entonces tenemos elementos de protección personal que tenemos que pedir que use y que lo use correctamente, que se cuide justamente en este momento. Tenemos delantales, trajes, protectores faciales, protectores de nariz y boca, máscaras, guantes, bota. Cuando nosotros hacemos referencia, chicos, a absorción, si tomamos como un antebrazo, como una taza de un punto de 1, fíjense un poquito lo que es la absorción en el área genital del operario, que está rondando casi los 12. Tenemos el abdomen, son donde generalmente el operario se lleva los bidones, ¿sí?, para la carga. Es fundamental también la protección de la parte de cabeza, porque el canal auditivo tiene 5,4 veces, el cuero cabelludo 3,7, la frente 4,2. A veces creemos que solamente con los guantes basta y sobra, y no es así, ¿sí? Vamos a empezar a velar por la salud del operario, nuestra salud, la salud de su familia. Y otro temita que quedó colgadito, que hablamos de la ley de envase, lo nombramos si la máquina cuenta con ese tipo de agua a presión para lavar el interior, pero si no lo cuenta, se puede hacer de forma manual, donde en cada envase de químico, de fitosanitario, lo llenamos a 1/4, le colocamos la tapa y lo agitamos bien 30 segundos. ¿Sí? Vertemos el contenido en el tanque de aplicación y esto lo hacemos 3 veces. Esto es lo que se denomina triple lavado, chicos, ¿sí? Aquello con el agua a presión tiene que durar 30 segundos, ¿sí? Se realiza 30 segundos, va a ir bien. Ahora, esto se tiene que hacer 3 veces. Chicos, terminamos por hoy con pulverizadora. Cuídense, así pronto nos vemos. Recuerden que la contraseña del entorno es Meca2020 y
Repito, cuídense. Saludo a la familia y vamos para adelante.